Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a ver por qué Atas no es simplemente la mejor copiadora existente en el mercado, sino también es la más eficiente a la hora de lanzar órdenes a market, órdenes limit, ya sea en el mercado cripto, en el mercado, pero no cripto del CME, sino cripto de Binance, cripto de los mejores exchanges de criptomonedas, sino también a la hora de lanzar órdenes en el mercado de acciones. Y todos estos mercados los vas a poder analizar con sus indicadores, con su software, con sus medidas de tradear, con sus, sus algoritmos. Eso sería la palabra. Con sus algoritmos de volumen. Porque no solo te presenta el volumen, sino cómo lo presenta, cómo es el pinta y colorea, cómo son los circulitos, los cuadraditos, diferentes en los diferentes casos de que existan muchas órdenes de compra, muchas órdenes de venta. Vamos, lo que algunos dicen, aquello de los traders institucionales, ¿no? Que yo me meo. Te van con un MetaTrader 4 y te hablan de trading institucional. Su puta madre. En fin, para reírte de todos estos que no tienen ni idea, hay que utilizar Atas. Atas te muestra si el mercado que lo estás operando y todos los que he dicho tienen level 2 de la data, lo muestra, lo pinta y lo colorea de una forma efectiva, sencilla para todos. Es verdad que debido a esto, la curva de aprendizaje es un poquito más alta. Puedes estar más tiempo estudiando la plataforma, porque resulta que tiene mucho y pinta y colorea, pero automático. No que tienes que pintar y colorear tú tirando líneas, que si triangulito, que si la capa de Batman, que si veo a Bart Simpson. No, que lo hace solo. Que pinta y colorea temas de volumen de manera automática, también conocido como order flow. Estas herramientas automáticas van a suponer un antes y un después en tu manera de ver el mercado. ¿De cuántas maneras te voy a mostrar el volumen? Ojo al dato. De más de 70 maneras diferentes, acercándose al centenar. Tiene un centenar de maneras de pintarte, de ponerte el pinta y colorea. Ojo. Y luego cada manera casi tiene infinitas maneras de ajustarte a ti. Pongamos que tú quieres ver los trades mayores de lo que sea, los más representativos de las últimas 4 horas. Pues él, de manera automática, te hace el cálculo y te presenta esos trades mayores en las últimas 4 horas. No, es que yo quiero los trades de los últimos los 2 minutos, de 30 segundos. Un día. Una semana, le da igual, te lo recalcula, todo de manera automática, sin tener que poner tú todo el rato cuál es el mínimo para que te presente el circulito, lo que sea. No, lo hace automático. Y esto realmente te ahorra un montón de trabajo y sobre todo cuando te acostumbras a esa manera, a esos círculos de hacer, pues tú con esa visión que vas a ir desarrollando viendo la plataforma Atas, pues vas a empezar a operar de cierta manera. Y te va a venir estupendo poder operar de la misma manera, con esa misma visión, acciones, ETFs, criptomonedas y evidentemente el mercado de futuros del CME, de Londres, del ICE o el DAX, lo que viene a ser la bolsa de Chicago, de Londres y el Eurex. Si has visto alguna vez y conoces la herramienta Bookmap, pues Atas también tiene incorporada una especie de Bookmap que yo, no es por nada, pero he tenido gracias a Fast Track Trading Bookmap recientemente y de verdad, de todo corazón, te digo que es mejor el de Atas. Por la sencilla razón que Bookmap tiene un punto de gamificación y es muy fácil que tu lado gamblista arranque de manera brutal, sobre todo si estás con aquello de el sonidito del mercado que empieza tic, 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 tic. No sé si sabéis lo que os digo, pero Bookmap con el sonido te hace ver el volumen. Con sonido, sí. ¿Lo sabías o no lo sabías? Pues Bookmap tiene esa herramienta y esa herramienta es asquerosamente, no sé qué decirte, maravillosa y gamificadora. O sea, ¿has estado enganchado jugando al WoW o al LOL? Pues bien, pues esto
del Bookmap con el sonidito es igual o peor. Es muy chulo, pero a ver quién cojones te saca de ahí dentro. Excepto que, claro, cuando empiezas a perder y dices, uy, la que he liado, y te vas. Pero, oye, mientras te ganas, que vas a tener tremendas ganancias, a ver cómo tú sales de ahí dentro. Pues bien, esa parte de Bookmap tan hardcore no la tiene Atas, no es tan llamativo, pero sí es muy eficaz. Tiene la eficacia sin ese punto de maquinita recreativa. Independientemente de esas más de 70 maneras de presentarte el volumen, ojo que no son indicadores, porque de indicadores hablamos de más de 300 indicadores, que muchos de ellos tienen que ver como el volumen, sino que te permite analizar los datos históricos desde el año 2012, con su magnífico Market Replay. Para ponerte un pequeño ejemplo del tema del volumen, pues centrémonos el volumen con el delta, el bit y el ask y el footprint, más de 400. ¡Wow! Impresionante. ¿Por qué tiene tantísimas? Bueno, para gustos colores, ellos pues te dan todas las opciones. Píntatelo como a ti te guste. Haz que la plataforma te pinte a tu gusto. Pero no debes de asustarte. Si eres perezoso y pones todo por defecto, lo puedes reducir todo mucho. Puedes simplificarlo. De hecho, es lo que te recomiendo. Primero, te vas a poner 10 millones de cosas en la pantalla, vas a llegar a perder el precio porque ni lo vas a ver de las cosas que te vas a colocar en la plataforma y luego ves quitando y quédate con aquellas que te gustan o con aquellas que te hacen ser efectivo y no un trader consistentemente perdedor. En el tema del marco del tiempo, tiene una cosa que no la he visto en ninguna otra plataforma, que son mostrar los gráficos en rango. Tiene rangos X, rangos Y y rango XY. Básicamente este sistema lo que te hace ver es de manera visual, te simplifica. ¿Sabes aquello de Wyckoff, las zonas de distribución y de acumulación? Pues bien, te las junta y simplemente es un par de barras y ya está. Y ves de manera clara que mientras estás en esa zona no debes de meter ni largo ni corto porque no sabes para dónde va a salir disparado. Porque, adivina qué, solo una vez cuando el mercado ha pegado el trayazo, sabes si ese rango era de distribución o de acumulación. Pero gracias a esta manera de ver el mercado, tú ves esos rangos de manera sencillita. Te recomiendo muy mucho que pruebes graficar con este tipo de herramienta de Range. Lo pronuncio mal para que me entiendas. Testéalas a fondo y vas a alucinar. Y ahora aquí te voy a soltar una retalía de cacharritos interesantes que verás que en otras plataformas hay que pagar por ello. El delta, el cumulative delta, el bit y el ask, el cluster static, el cluster research, big trades, el tape patterns, el order flow, el market power, el dynamic levels, el maximum levels, el minimum levels, el market profile, el TPO, el doom levels, el doom power y al final de al cabo todo maneras de ver la liquidez real del mercado. Ojo al dato, no dispone de conexión con Tradobate, pero no es problema. Ahora atacaré ese punto. También como una conexión demo a los propios servidores de Atas, el cual te va a permitir probar cualquier estrategia en el marco temporal que quieras a partir del año 2012. Todo eso en demo y todo eso con la data que ya tiene los propios servidores de Atas, lo cual te va a facilitar muchísimo los backtest. ¿Y cómo realiza la conexión con Tradobate? Pues de manera local. En NinjaTrader pones simplemente un indicador, igual que pones una media móvil, una SMA, me pones un indicador que es de Atas, el cual te permite ver todo lo que sucede en NinjaTrader en la plataforma Atas. Y como lo hace de manera local, pues va ultra rápido. Y el consumo de recursos es inexistente. Simplemente en NinjaTrader no me empieces a sobrecargarlo con cosas. Simplemente pon el mercado que quieres y añade este indicador. Una pantalla pequeña, pones simplemente que deseas ver el gráfico de barras y ya está. Lo minimizas y ahí queda. Consumo mínimo por parte de NinjaTrader. Y esta data será toda traspasada con todas las cuentas, con todo lo que esté sucediendo
en NinjaTrader-Tradobate lo verás en la plataforma de Atas. Habitualmente yo utilizo esta manera, ya que estoy muy acostumbrado a cómo funciona Atas. Y eso que vengo como plataforma principal NinjaTrader. Es que resulta que cuando estás operando muchísimas cuentas es fácil. Ojo, no os flipéis con lo de muchísimas. Más que muchísimas sería aquello de muchos proveedores. Porque tengo cuenta básicamente en todos lados. Y estas cuentas, pues cada una tiene sus normas y sus cosas. ¿Y qué hago? Pues con Atas lo conecto todo. Conecto todo lo que es Tradobate, como puede ser pues Take Profit, Fair to Trade, entre otras, y conecto también aquellas que van con Rithmic, como pueden ser Bullenox, Fidias, entre otras. Todo esto lo tengo en la copiadora de Atas y lo tengo clasificado pues según sus normas. Si permiten más o menos consistencia, más o menos flippening o no permiten flippening, esa maldita regla que me tiene loco, y en cada copiadora lo tengo así puesto, por normas, no por empresas, por normas. Y claro, a partir de ahora he tenido que añadir un grupito especial para las cuentas de Bullenox porque ya no puedo replicarlas con el resto de cuentas. Bueno, gracias Bullenox por entorpecer el trabajo. Pero no ha suponido mayor problema porque tengo una pantallita donde tengo las diferentes copiadoras. Dependiendo esas reglas, pues ahí las tengo. Y solamente me permito tener enchufada una a la vez. Y yo, personalmente, siempre opero como cuenta master la cuenta demo. Pero una cuenta demo, y esa cuenta demo a la vez activa todas las copiadoras. Pero como cada copiadora solamente la activo cuando me apetece, es fácil. En el panel veo reglas de consistencia del 30%, por decir 1. Play. Opero en sim, pim, pim. Cuando acabo, ya está cerrada la operación, stop a esa copiadora del 30% que tiene X cuentas y arranco, por ejemplo, la copiadora del todo vale, del all-in. ¿Por qué? Bueno, pues para pasar a evaluaciones, por ejemplo. Aprieto play, vuelvo a operar en mi cuenta demo y simplemente va a ser replicado en esas cuentas de evaluación. Pero que se me haya entendido cómo me organizo y cómo te recomiendo que te organices de manera efectiva y en una sola pantalla, en un solo PC, todo el follón de las cuentas, por reglas. ¿Y por qué te estoy dando la chapa con todo esto de Atas? Pues aquí viene lo mejor, porque Atas, a partir de que veas este vídeo, si te apuntas en este link, entrarás en la lista de preventa, el cual se van a vender 3.000 licencias al 50% de descuento, bajo sorteo. Debes de apuntarte en este link que te dejo aquí abajo y el día 29, y si me equivoco, te saldrá ahora aquí por pantalla, ese día será el sorteo y sabrás si eres un premiado de esas licencias o no. Si quieres más información, me lo dices y a lo mejor hago un vídeo específico sobre esto. También encontrarás en nuestro Telegram el link para registrarte. Saludos desde el stream del caos.